Buenas tardes y bienvenidos a otra charla del Saber del Agua. Hoy tenemos el honor de tener al maestro en ingeniería Raúl Morales Escalante. El maestro Morales es ingeniero geólogo por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene una especialidad en hidrogeología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene una maestría en recursos hidráulicos por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha realizado trabajos de cartografía geológica en lo que se conocía como CETENAL y ahora es la Dirección de Geografía del INEGI. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM fue jefe de Departamento de Geología del Petróleo y Geohidrología e impartió asignaturas relacionadas con geología e hidrogeología. Desde hace más de 25 años trabaja como consultor y ha desarrollado más de 100 estudios en diferentes temas relacionados con aguas subterráneas en prácticamente todo el país. Ha impartido cursos de actualización y capacitación a personal de petróleos mexicanos, de la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Estado de Guanajuato, entre otras instituciones. Actualmente es el presidente de la actual mesa directiva de la Asociación Geohidrológica Mexicana, AC. Bueno, pues bienvenido, muchísimas gracias por haber venido con nosotros, la verdad es un gusto tenerlo aquí, porque el tema de agua subterránea es fundamental y yo creo que es como poco entendido, entonces creo que va a ser muy útil. Aquí tenemos muchos jóvenes nos siguen, entonces creemos que es como una buena oportunidad para que vean las diferentes aproximaciones que tiene el tema del agua, sí, y que sepan a quiénes se pueden acercar. También eso para nosotros es muy importante. Entonces, no sé si le parezca bien empezar por decir qué es el concepto de agua subterránea, acuífero, porque sí creo que son cosas que están bastante confundidas. Y si nos pudiera explicar un poquito. Después la idea es que pasemos a hablar sobre la problemática del agua en general en México, y cómo se puede resolver, y después hablar sobre la Asociación Geohidrológica Mexicana, que usted preside. Claro que sí, con todo gusto. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí también en este foro. Y sí, el agua subterránea es algo muy peculiar. Hay personas que la han definido muy bien. Dicen que el agua subterránea es un recurso invisible. Y es curioso porque realmente es un recurso invisible desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de que está en el subsuelo, y en el momento de que está en el subsuelo no sabemos realmente a veces cómo localizarla de forma eficiente, no la vemos, está a muy diversas profundidades. Y esto trae como consecuencia que también sea invisible para la gente, porque pues estamos acostumbrados a abrir un grifo, ver el agua, usarla, pero no sabemos de dónde viene. Muchas veces estamos mucho más familiarizados con lo que es el agua superficial, porque la vemos en ríos, la vemos en lagos, en los mares, pero al agua subterránea prácticamente nunca la vemos, ¿no? Y eso es algo interesante de tomar en cuenta. Claro, pero bien que la usamos, ¿no? O sea, no la vemos. Exactamente, y en ciudades como la de México, como la Ciudad de México, es muy importante, es relevante. Una cantidad grande del agua que consumimos procede del subsuelo, y esto tiene muchas consecuencias. Consecuencias como la subsidencia del terreno, por ejemplo. En el momento que extraemos bastante más agua de la que penetra como recarga, eso provoca que haya asentamientos en el terreno, daños en la infraestructura y bueno, muchas más problemáticas asociadas a este hecho. No la vemos, no la conocemos bien y la explotamos en muchas ocasiones de una manera irracional. Exactamente. Sí, pues en la ciudad tenemos un 70%, ¿no?, del agua que viene del subsuelo, y la gente, como se oye mucho el sistema Cutzamala, el Lerma, pero la gente cree que casi toda el agua viene de allí, ¿no? La gran mayoría viene justamente de... Sí, el porcentaje exacto no estoy seguro que sea tanto ese porcentaje, pero una parte importante sí que lo es, sí que viene del subsuelo. Como te comentaba, bueno, si gusta podemos comentar algo acerca de los acuíferos. Sí, sería muy interesante. ¿Sí? Es algo importante. Los materiales en el subsuelo tienen diferentes propiedades y podemos decir que hay
desde los que prácticamente no tienen ninguna capacidad para permitir el paso del agua, son prácticamente impermeables, hasta aquellos en donde el agua se puede mover libremente, inclusive a una gran velocidad. Estos últimos son llamados acuíferos, ¿no? Y el acuífero no es otra cosa más que un material que puede ser poroso, más bien es un material por el cual el agua se puede mover gracias a porosidad, gracias a que la roca que lo constituye puede estar fracturada, o bien a que se pueda tratar de rocas que son disueltas por la propia agua de lluvia y forman grandes cavernas y por ahí se mueve el agua subterránea. Entonces, un acuífero es un material que tiene la capacidad para permitir el paso del agua. Y hay acuíferos que tienen un gran volumen de agua, a eso les llamamos que son acuíferos con un potencial alto, y hay acuíferos muy pobres que apenas se puede obtener de ellos unos cuantos litros por segundo. Y cuando digo unos cuantos litros por segundo, son cuando mucho 3, 4 o 5 litros por segundo, ¿no? Entonces, la República Mexicana es un territorio muy grande y por lo mismo muy variado, 2 millones de kilómetros cuadrados, en donde tenemos una geología muy, muy diversa. Y debido a esa geología diversa, el tipo de acuíferos que tenemos también es muy variado. O sea, esto que dice usted de que se puede extraer poca agua es justamente porque el tipo de material no permite la extracción, digamos, arcillas o una cosa, o sea, ¿a eso se refiere? Exactamente. Okay. Me refiero a materiales que pueden tener muy poca porosidad y por lo tanto un volumen almacenado de agua muy reducido, y que cuando se explota, se perforan pozos en este tipo de materiales, en ocasiones en lugares en donde el agua es muy necesaria, siempre es necesaria, pero hay lugares en donde es más necesaria aún. En esos lugares se han llegado a perforar pozos de más de 100 metros de profundidad que dan 5 o 6 litros por segundo. Entonces son inversiones muy grandes para obtener una cantidad muy pequeña de agua, pero que esa es vital para el desarrollo y para que la gente pueda vivir. Claro. Ok. Entonces, digamos que el agua subterránea, cuando hablamos de un acuífero, es que el agua subterránea se encuentra en este tipo de depósito, ¿no? Se encuentra en este tipo de materiales. De materiales. Exactamente. Okay. Muy bien. Así es. Perfecto. Entonces, no sé si quiere, pasamos ahora sí a la problemática que tenemos en México en cuanto al agua. Sí, tenemos por ahí una imagen que me gustaría mucho que la gente pudiera ver. Ajá. Porque nos ayuda a identificar situaciones. Este tipo esta imagen, por ejemplo, si yo apunto ahí, se ve que se ve perfecto. Aquí dice, por ejemplo, que el agua es un problema de toda la sociedad, y eso es algo muy cierto y real. No somos los técnicos solamente los que tenemos la obligación, necesidad, derecho de trabajar con los recursos hídricos subterráneos, ¿no? Es toda la sociedad la que debemos estar trabajando por mejorar las condiciones relativas al agua subterránea. ¿Por qué? En esta parte superior de la imagen se nota cuando yo señalo con el marcador. Puedes señalarlo describiendo la zona. Ok, entonces ese mapa que ustedes tienen ahí, los colores más claros de este mapa están indicando las zonas de la República Mexicana en donde llueve muy poco. Como ustedes pueden ver, una gran parte del territorio nacional, que va aproximadamente de la zona de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, hacia el norte, son regiones en donde la lluvia no alcanza a llegar a 200 milímetros por año. ¿Qué quiere decir esto?
Esto significa 200 milímetros por año. Es la suma de la cantidad de agua que cae el 1 de enero más el agua que cae el día 2 de enero, así sumando cada día del año hasta el día 31 de diciembre. En algunas regiones del país, la cantidad en suma que cae en esas partes del territorio alcanzan una altura máxima de 20 centímetros. Esos son 200 milímetros, 20 centímetros, una cuarta de la mano, ¿no? Eso es increíble porque es tener muy poca disponibilidad de agua superficial. Prácticamente en esas regiones no hay ríos permanentes, los ríos son efímeros y por tanto es muy necesario abastecerse de otra fuente. En este caso, la fuente es casi siempre el agua subterránea. Y en estas regiones donde se tienen una gran cantidad de pozos perforados y en donde además se tiene el problema de sobreexplotación del agua subterránea, porque las necesidades son muchas y el volumen que se encuentra almacenado, pues es un volumen que tiene muy poca posibilidad de ser recargado por esta pequeña cantidad de agua de lluvia que cae, ¿no? O sea, se puede encontrar una relación directa entre las zonas donde llueve menos, también va a haber menos agua subterránea, pues porque hay menos precipitación de donde se llenen esos acuíferos, ¿no? Lo que podríamos decir es, no va a haber menos agua subterránea, va a haber menos volumen de agua capaz de recargar a esos acuíferos. Okay. Porque hay algo muy interesante. Los acuíferos tienen agua que se ha venido acumulando en esos materiales a lo largo de cientos de miles de años y entonces puede existir un volumen grande de agua, por ejemplo, en las regiones áridas de de Sonora, en donde tenemos un área desértica muy grande, de Baja California también, por ejemplo. Pero esa agua se ha venido acumulando a lo largo de la historia geológica, okay, ¿no? De decenas, de cientos de años, de miles de años. Y entonces, eso lo que provoca es que tengamos un volumen importante de agua, pero que cuando lo explotamos a un ritmo muy elevado, no con esa misma velocidad con que la extraemos, ingresa porque llueve muy poco. Claro. Y entonces abatimos los niveles del agua subterránea y es muy difícil que en el corto plazo, hablando de vida humana, se lleguen a recuperar. Todos vemos al ciclo hidrológico como un ciclo cerrado en el que pensamos que el agua se renueva y que por lo tanto no nos debería faltar nunca agua, porque dentro de este ciclo siempre va a haber la posibilidad de que se renueve, pero sin embargo se renueva a una velocidad muchísimo más lenta de lo que la consumimos. ¿A qué problemática nos lleva esto? Por ejemplo, en las imágenes de la parte superior derecha vemos que hay gente con pancartas que dice no es normal vivir sin agua. Y por supuesto, no es normal vivir sin agua, ¿no? Esas son imágenes que tenemos de la zona de Iztapalapa, de la colonia Iztapalapa, en la Ciudad de México, que son actuales y que tienen ese tipo de problemática. Vemos otra que dice 8 meses sin agua, ¿no? Son situaciones que estamos viviendo por una serie de problemas que muchas veces son naturales y otras veces son inducidos por la sobreexplotación, por las consecuencias que la sobreexplotación trae en el momento de que los suelos se consolidan, se compactan, rompen tuberías, no nada más tuberías del agua potable que se está moviendo por ellas, sino también de la red de drenaje. Esto provoca contaminación y una serie de problemas adicionales, ¿no? Otra situación interesante que se puede ver en esta imagen, pues es el mal uso que hemos venido haciendo del agua.
Ahí está la imagen del señor lavando su coche con la manguera. Y bueno, gracias a Dios, ese tipo de situaciones han venido reduciéndose. La gente ha estado tomando más conciencia de que el agua se debe usar de manera diferente. Pero hay políticas nacionales que muchas veces nos lleva, o situaciones nacionales que nos lleva a usar agua buena, me refiero a agua buena, a agua de excelente calidad para labores, por ejemplo, agrícolas. O industriales, ¿no? Donde no o industriales. Pero en el caso de las labores agrícolas hay algo muy interesante y es el hecho de que, por ejemplo, de la totalidad del agua que se utiliza en la República Mexicana, el 77% del volumen total que se utiliza se destina a uso agrícola. Cuando en el uso agrícola no necesitamos necesariamente agua potable, agua de excelente calidad para riego. Exacto. Podíamos intercambiarla, por ejemplo, con agua residual tratada y guardar, ahorrar ese 77% del volumen total de agua para otros usos como el abastecimiento a la población, por ejemplo. Y además de todo lo que ocurre con las pérdidas, ¿no? Porque dicen que como el 40% del agua que se extrae para agricultura, solo como el 40% llega a la planta, ¿no? Por fugas, por problemas de evaporación, etcétera. Entonces todo eso se va sumando, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay una serie de situaciones problemáticas que enseguida les comentaré, que tienen que ver con el no usar eficientemente el recurso, ¿verdad? Exacto. Eso es importante. Si gustan, podemos empezar a platicar de algunos de los problemas claro. que hay, o no sé si... No, sí, me parece muy bien. De hecho, me parece muy interesante nada más recapitular en lo que usted dijo. Me parece muy interesante, algo que yo estoy aprendiendo ahora con usted, que el agua subterránea no está relacionada estrictamente con la cantidad de precipitación que existe, porque es el cúmulo de una historia geológica. Así es. Entonces, lo que sí es la recarga actual. Esa sí está relacionada con el nivel de precipitación que se tiene. Entonces, yo creo que eso es bien importante que la gente lo sepa. Sí, lo interesante de este ciclo del agua es que lo que en un momento dado es lluvia, también se convierte en agua que escurre por el terreno, en agua que se infiltra hacia el subsuelo, el agua que se convierte, deja de ser superficial para ser subterránea. Esa agua de alguna forma en algún lugar puede salir nuevamente para ser agua superficial, se evapora y el ciclo continúa, ¿no? Exacto. Y una parte, que creo que es importante es que justamente el material que debe haber material que permita la infiltración, porque si tenemos asfalto, pavimentos, estamos quitando los árboles, entonces estamos impidiendo que ese ciclo, todavía lo hacemos más lento o más deficiente. Sí, este tema que usted comenta es muy, muy interesante. Hace poco trabajamos con un proyecto muy interesante en todo el estado de Guanajuato, por ejemplo, en el que se establecieron la ubicación de las zonas de recarga que permiten que el agua se infiltre, se mueva a través del subsuelo y finalmente llegue a los acuíferos. Es muy interesante pensar en que no es lo mismo infiltración, o sea, penetración del agua en el subsuelo, que recarga a los acuíferos. Muchas veces el agua que se infiltra por la superficie del terreno, por diversas razones, no es capaz de llegar hasta el acuífero. Por ejemplo, podemos tener una roca que es permeable, por la cual el agua se mueve en sentido vertical descendente, y debajo de ella puede haber otra roca sin ninguna posibilidad de permitir el paso del agua, y entonces se forman manantiales en el borde, en el contacto entre ambos, y el agua es incapaz de llegar hacia el acuífero más próximo
y entonces infiltración no quiere decir recarga. Eso es importante. En otras ocasiones, por ejemplo, tenemos acuíferos en materiales granulares, en sedimentos que fueron acarreados por ríos, por ejemplo, en grandes cuencas, y originalmente los niveles del agua subterránea podían haber estado a 8 metros de profundidad. Entonces el agua de lluvia, el agua que se movía por los ríos y por los arroyos, fácilmente podía llegar hasta esos 8 metros de profundidad y recargaba el acuífero. Con la sobreexplotación, debido a las necesidades que los mexicanos hemos tenido, los niveles que originalmente en algunas regiones estaban a 8 metros, ahora pueden estar a 70, 100, 150 metros de profundidad. Entonces, el agua que llueve sobre la superficie del terreno no puede llegar hasta el acuífero, porque en ese camino descendente puede encontrar materiales de muy poca permeabilidad en los cuales queda retenida. O bien, en el momento en que está bajando, la propia insolación produce evaporación y lleva a esta agua que solo está humedeciendo la superficie del terreno nuevamente a la atmósfera. Entonces se complica la situación de recarga de los acuíferos. Por eso es necesario y es muy importante que esta labor de identificar sitios por donde el agua se recarga, por donde el agua se infiltra, y esa agua sí es capaz de llegar a los acuíferos, desde el punto de vista legal, sean protegidas, para que en ellas no se construyan parques industriales, no se construyan ciudades, no se construyan en general infraestructura que impermeabilice el terreno y que impida que el agua pueda continuar moviéndose en sentido vertical descendente. Claro. ¿Y qué tan difícil es encontrar esos puntos que son los que comunicarían con el acuífero? Es una labor en la que hay que integrar muchas variables. Realmente es algo que no es difícil, que requiere de dedicación y de tiempo, que requiere de la participación de diferentes tipos de especialistas, pero que no es una labor normal, vamos a decir, en el quehacer diario de técnicos dedicados al agua subterránea. Ok, muy bien. Bueno, no sé si quiera continuar con la problemática porque ya le desvié la conversación. No se preocupe, está muy bien. ¿Me permites las hojas, por favor? Mejor. Creo que de esa manera lo podemos hacer más sencillo. Hay una serie de problemas que están relacionados con los recursos hídricos en general. Tenemos ahora, tuve la fortuna de que hace 2 días en el Colegio de Ingenieros Civiles hay un comité del agua y el doctor Felipe Arreguín, que es el director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, habló justamente acerca de la problemática a la que nos enfrentamos con los recursos hídricos subterráneos, ¿no? Entonces, él comentó muchos problemas, algunos relacionados no tan solo con las aguas subterráneas, sino también con las superficiales, y yo voy a comentar algunos de ellos, principalmente los que están vinculados con las aguas subterráneas, ¿no? Un aspecto importante es el hecho de que las grandes regiones de México, en donde hay mayor desarrollo industrial, poblacional, agrícola, justamente coinciden con las zonas en donde tenemos los acuíferos sobreexplotados. Ese es un problema. En esas regiones debemos de colaborar todos, la sociedad que está usando el agua, los técnicos en sus
muy diferentes profesiones para encontrar la manera de intercambiar agua que nos permita que la sobreexplotación no sea tan intensa. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a grandes ciudades como Hermosillo, a grandes ciudades como Mexicali, en las cuales hay distritos de riego, el 014, por ejemplo, que está en la ciudad, al sur de la ciudad de Mexicali, en donde se usa una cantidad muy importante de agua superficial que proviene del río Colorado, pero en la que también se hace uso de agua subterránea. En estas ciudades, tanto en Hermosillo como en Mexicali, se genera una gran cantidad de agua residual. Esta agua residual, pues, primero es obtenida de fuentes subterráneas, es llevada a plantas potabilizadoras, los organismos operadores construyen estas plantas potabilizadoras, esto cuesta dinero, después de ahí la conducen a través de muchas tuberías, de redes de agua potable hacia las casas. En las casas es usada y entonces un porcentaje muy importante, que es el orden del 75%, del 100% del agua que cada casa recibe, es desechado como agua negra, que se va a las redes de drenaje. Todo esto financiado también por los municipios y por los organismos operadores, y de ahí van a dar a plantas de tratamiento de aguas residuales. La construcción, la operación y el mantenimiento de estas plantas de tratamiento de aguas residuales es elevado, y finalmente esta agua sale, le llamamos efluente de agua residual tratada, y esta agua residual tratada en la mayoría de los casos es tratada a niveles secundarios y un poco más. Desafortunadamente, esta agua no es usada en un porcentaje alto. Por ejemplo, en la ciudad de Tijuana, el agua residual tratada tiene un porcentaje de uso de aproximadamente el 7%. Bajísimo. Muy, muy bajo. En otras ciudades, en donde más se usa, llega a ser del 20%. Y toda la demás agua se vierte a ríos, se tira al mar y no se usa. Los organismos operadores de agua potable lo que buscan es intercambiarla, venderla, porque es agua que a ellos les cuesta llevar todo, seguir todo este ciclo hasta tener el agua residual tratada, es muchísimo dinero. Y si ellos no la pueden colocar con los industriales, por ejemplo, la tienen que tirar. Entonces, es muy importante el que los diferentes sectores de la sociedad platiquen en pláticas auspiciadas por los diferentes gobiernos, el federal, el municipal, el estatal, con objeto de lograr estos intercambios. Por ejemplo, que los distritos de riego, en lugar de estar utilizando el agua de muy buena calidad que viene por los ríos o que extraen a través de los pozos, pueda usar esta agua residual tratada y conservemos aquella agua. Para no utilizarla sería un buen uso, pensando en algo que diré más adelante acerca del cambio climático, ¿no? Ahorrar el agua, o bien usar esta agua para el servicio a la población, para abastecer de agua potable a la población. Para esto, ¿qué se necesitaría, por ejemplo? Es importante que se considere que esta gran inversión que hacen los organismos operadores, la pierden. Claro, es su labor dar ese servicio, pero el agua, una vez que llega al cauce del río, que llega a un lago, que llega al mar, o que se infiltra y alimenta a los acuíferos,
vuelve a ser propiedad de la nación. Entonces, un agua en la que los organismos operadores invirtieron una cantidad importante, deja de ser de ellos en el momento que toca un cauce. Esto es relevante porque sería muy bueno apoyar a los organismos operadores para que ellos recibieran algún pago, no necesariamente económico, en especie, en agua, por ejemplo, por el agua que pudieran regresar al acuífero en forma de recarga artificial. Claro, también habría que instrumentar bien esto porque no es lo mismo que yo tenga una fosa de infiltración en donde estoy depositando, por decir un número, 100 metros cúbicos en un día y pedir que se me compense 100 metros cúbicos porque ya los deposité en una fosa de infiltración. La realidad es que ¿cuántos de esos 100 metros cúbicos van a llegar realmente como recarga al acuífero? Tal vez el 20%. Si los organismos operadores hicieran los estudios, financiaran ellos los estudios para recargar y comprobar la cantidad de agua que está llegando al acuífero, en ese momento pudieran con certeza decir, por ejemplo, a la Conagua que les reintegrara ese volumen de agua para que ellos fuera nuevamente materia prima con la cual pudieran trabajar y prestar sus servicios. Aquí, como usted puede ver, se conjunta el problema de falta de recursos hídricos con soluciones que hace falta que sean instrumentadas. Claro, y todo esto pasa por la parte económica, en el sentido que la agricultura, por ejemplo, no paga por el agua que recibe, entonces se necesitan ese tipo de incentivos, ¿no? Como decir, si ellos tuvieran que pagar, quizás podrían comprar agua tratada. Si a los industriales les saliera más cara el agua potable, entonces quizás comprarían más agua tratada, etcétera, ¿no? Todo eso como que va interconectado. Va de la mano y sería muchísimo más barata el agua residual tratada, que inclusive, así como es subvencionada el agua subterránea o superficial que usan, podría también ser subvencionada el agua residual tratada que recibirían, pero se tendría la ventaja de que se conservaría ese volumen de agua de buena calidad en el interior, en el acuífero, para darle un uso más relevante para una actividad que requiriera mejor calidad. Claro. ¿No? Esto es importante también porque todos hemos oído hablar del cambio climático, ¿no? Para nosotros, yo por ejemplo soy geólogo, para nosotros el cambio climático es algo normal, es algo que la Tierra ha vivido a lo largo de toda su historia. Hemos oído hablar de glaciaciones, la última hace 14.000 años, etc. Esto implica cambios climáticos. La Tierra en su historia nunca ha tenido el mismo clima. Los seres humanos estamos habituados a un tipo de clima en el cual hemos vivido algunos cientos de años y ahora sufrimos porque estamos sintiendo ese cambio de la naturaleza que es totalmente normal, ¿no? Pero este es un excelente momento para ahorrar en agua, en conservar el agua. Estos periodos de cambio climático se caracterizan porque en la etapa que estamos viviendo va a haber grandes periodos de sequía intercalados con periodos menos grandes de abundantes lluvias. Se va a volver mucho más extremo el clima de lo que lo tenemos actualmente. Pero en este tipo de cambio climático que estamos viviendo, en el que se están perdiendo masas de hielo, los lapsos de sequía van a ser mucho más grandes en tiempo. Entonces, es buen momento para que el agua
que actualmente podemos ahorrar de la forma que acabamos de comentar por los intercambios, también otra acción interesante sería el darle más uso al agua residual tratada para almacenarla en acuíferos y que de esta manera en el futuro pudiéramos utilizar. Ese es otro problema que debemos resolver, pero que debemos resolver ya. Claro. Bueno, y los consumidores que también tienen su responsabilidad, ¿no? De hacer un uso más responsable. Sí. Con todo esto, lo que va a suceder es que cada vez vamos a tener más conflictos entre los usuarios del agua subterránea, por ejemplo, también, ¿no? En la actualidad ya hay conflictos entre diferentes estados de la República que están compartiendo un mismo acuífero. Entonces, ellos se preocupan porque uno de los estados puede estar extrayendo de una forma muchísimo más, de una manera más excesiva los recursos hídricos subterráneos que los otros. Unos pueden ser más precavidos, otros tal vez menos por sus políticas o por sus necesidades. Y entonces esto implica problemas, ¿no? Pero estos problemas también los vamos a tener con Estados Unidos, por ejemplo, con Guatemala en nuestras fronteras, porque tenemos acuíferos transfronterizos. Entonces, el nivel de estudio, por ejemplo, que Estados Unidos dedica a sus acuíferos transfronterizos es muchísimo mayor que el nivel de estudios que nosotros aplicamos en nuestros acuíferos. Actualmente está el intercambio entre agua superficial que hay entre México y Estados Unidos, está regulado por tratados. El Colorado y el Bravo. Exactamente. Pero en estos tratados el agua subterránea, valga la redundancia, se trata muy poco, se maneja muy poco y únicamente se habla algo acerca de calidad, de calidad no se maneja nada, algo acerca de cantidad en el caso del río Colorado y de la explotación que se puede hacer en la franja fronteriza, pero realmente no está regulado por ningún tratado. Dado los problemas que vienen en el mundo acerca de escasez de agua, es muy probable que esto en el mediano plazo se lleve a tratados internacionales. Y entonces es necesario que los mexicanos estemos preparados con un conocimiento mucho más profundo de cómo se comportan nuestros acuíferos en la frontera con otros países, en este caso con Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos comenta en sus publicaciones que tiene alrededor de 12 acuíferos transfronterizos. En México reportamos que tenemos alrededor de 32, 36 acuíferos transfronterizos. Esta situación no es posible. ¿No? La geografía, la geometría, la geología no permite que haya esa diferencia tan grande entre un número y otro. Y eso se debe a que en México administramos el agua subterránea de manera diferente. Nuestras regiones para manejar los acuíferos son más bien administrativas y no naturales. Entonces, esa es una situación que deberíamos modificar. Administrativas en el sentido de cuando las fronteras entre estados, o sea, tiene más que ver ese tipo de líneas que la realidad de dónde se delimitan los acuíferos. Que la realidad física. Hay grandes extensiones del territorio mexicano en los cuales existe agua subterránea y en una región de esa gran extensión hay una gran cantidad de pozos y entonces esa parte se conoce como un acuífero y se le da un nombre. La zona que no está explotada y que puede, porque no la conocemos bien, puede tener las mismas condiciones naturales que donde sí hay pozos,
no es clasificada como un acuífero. ¿Y cómo, perdón, esa es una pregunta, a lo mejor que es regresarme un poco, pero cómo se delimita un acuífero del otro? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para saber hasta dónde llega? Porque yo sé que es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México he escuchado que se dice que tenemos como 4 acuíferos hacia abajo, pero solamente se ha detectado uno a lo largo. ¿Cómo delimitan cuántos acuíferos son, hasta dónde llega, etcétera? Sí. Bueno, la delimitación horizontal es más sencilla, porque el primer criterio que se utiliza para la delimitación de un acuífero es una delimitación de cuenca, o sea, una cuenca superficial. Ajá. Una cuenca superficial, por ejemplo, en el caso del río Bravo, por mencionar un río, es una corriente que está limitada por partes altas topográficamente. A estas partes altas topográficamente se les llaman parteaguas, y esto quiere decir que el agua de lluvia, en el momento en que cae a la superficie del terreno, se va hacia un lado de la pendiente de la montaña y hacia el otro lado de la pendiente de la montaña, y entonces todas las aguas que drenan hacia una misma región, esa área se denomina una cuenca. En ocasiones, los acuíferos coinciden con las cuencas hidrológicas. A las cuencas superficiales, a las cuencas de los ríos, se les llaman cuencas hidrológicas. A veces esas cuencas hidrológicas coinciden con acuíferos y el acuífero no excede los límites de esa cuenca hidrológica. Pero el agua subterránea no respeta en otras ocasiones esos límites físicos. ¿Por qué? Porque el agua se mueve a través de formaciones geológicas, se mueve a través de materiales granulares, o se mueve a través de rocas fracturadas, o se mueven a través de rocas disueltas. Y cuando hablo de rocas disueltas, por ejemplo, me refiero al tipo de rocas que encontramos en la península de Yucatán, en donde es muy frecuente encontrar cuerpos circulares que denominamos cenotes, ¿no? Entonces, en ocasiones puede haber una montaña y debajo, en el subsuelo, una roca permeable que puede mover agua desde una cuenca hidrológica diferente hacia otra cuenca hidrológica. Y entonces, para conocer esos límites, hay que entrar en el detalle geológico para identificar la continuidad de ese grupo de rocas, de esas formaciones, y conocer desde dónde viene el agua. Así es que para delimitar cuencas hidrogeológicas hay que hacer estudios de superficie, hay que hacer estudios del subsuelo para conocer desde dónde viene el agua, dónde se recarga, cómo se mueve, hacia dónde se dirige y por dónde se descarga. Esa es la parte, por así decirlo, más simplificada. Okay. Pero en muchas ocasiones tenemos diferentes horizontes acuíferos a profundidad, porque en una primera parte del subsuelo puede haber materiales permeables cuyo límite inferior puede ser una roca que no esté fracturada, que no sea porosa y que no sea disuelta. Ese es un límite impermeable y entonces, gracias a ese límite impermeable, se puede formar un acuífero encima de ese límite impermeable, porque el agua, al infiltrarse por ahí, va saturando el medio, va acumulando agua y va constituyendo un acuífero. Un acuífero necesariamente es un material saturado con agua. Debajo de ese material impermeable puede haber otro material que tenga la posibilidad de almacenar y transmitir agua y que esté recargado desde una distancia mayor, no desde arriba, no desde la superficie directamente, sino desde otra cuenca. Ese, en el sentido vertical, es un segundo acuífero. Y como este ejemplo, puede haber más a profundidad. Ok. Bueno, muchas gracias.
No sé si quiere platicar más sobre la problemática o pasamos a hablar sobre lo que hacen en la asociación. Mire, me gustaría mucho platicar algo acerca de soluciones Me parece muy bien. y después Ajá. abordar Ok. lo que queremos hacer en la asociación. Y me gustaría tocar el tema de soluciones porque en México tenemos muy identificado la problemática. Desde hace mucho tiempo, la antes Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ahora la CONAGUA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, los institutos de investigación, han hecho una labor maravillosa y gracias a todas esas investigaciones conocemos un sinnúmero de problemas relacionados con el agua subterránea, ¿no? Pero México está en tiempo ya no de solo identificar problemas, sino de darle solución. ¿Cómo le damos solución? Bueno, pues los problemas, un aspecto importante y que creo que es lo que a la fecha no ha permitido que se dé solución a algunos de estas situaciones, es el hecho de que las soluciones tienen que ser abordadas por muy diferentes profesionistas y por muy diferentes sectores de la sociedad. Es importante, sí, que participen ingenieros de diversos tipos, ingenieros civiles, ingenieros geólogos, ingenieros geofísicos, ingenieros agrónomos, ingenieros químicos. Me puedo ir largo con las ingenierías, pero también es importante que participen abogados, que participen economistas, que participen médicos, que participe la sociedad en general, porque nos tenemos que poner de acuerdo para darle solución al problema, porque el problema del agua, como el agua lo ocupamos todos y para todo, entonces tiene muchas aristas y mucha gente que está involucrada con la solución, y que la solución para uno puede ser un problema para el otro. Y entonces la relevancia de llevar a cabo esto, de formar grupos multidisciplinarios y de muchas partes diferentes de la sociedad, incluyendo a la propia sociedad civil, es, creo yo, el éxito de lograr instrumentar soluciones. Y, sobre todo, instrumentarlas para llevarlas al campo legal. En México, si no cumplimos una ley, tenemos que ser penalizados. Entonces, si estas soluciones las instrumentamos y vigilamos que se cumplan, ese es otro punto importante. Y además, dentro de la vigilancia, el que no las cumpla se ve afectado de alguna forma, por ejemplo, económica, en ese momento empezaremos a ver que las soluciones funcionan. Entonces, eso es una parte importante, ¿no? Por lo tanto, debe haber una continua y detallada comunicación entre grupos de trabajo de la CONAGUA y de muchos sectores más. A veces las instituciones son tan grandes que lo que en un área de una institución se hace, la otra área de la misma institución Ni se entera. no la conoce. Uh-huh. Entonces, para calificar nuestros acuíferos y saber si tienen disponibilidad de agua subterránea o no, se utiliza no nada más aspectos técnicos, se utilizan también aspectos administrativos. Y estos aspectos administrativos están relacionados con concesiones de agua. Una persona tiene derecho a perforar un pozo, si con agua se lo autoriza, y tiene derecho a tener una concesión por un volumen determinado de agua. Es importante actualizar estos títulos de concesión, porque muchos de ellos están caducos, no se han renovado, pero sin embargo
siguen estando presentes en los registros de la CONAGUA. Y en el momento de evaluar si un acuífero tiene disponibilidad o no, estamos teniendo datos no totalmente verídicos, porque no está actualizada este REPDA famoso, o bien el REPDA no está revalorado desde un punto de vista técnico también. Esta es una solución que nos llevará a conocer con mucho más detalle la cantidad de agua disponible que tenemos en México, por ejemplo. Pues actualizar el REPDA, trabajo interdisciplinario. Sí, son de las soluciones importantes. Estudiar con más detalle la forma en que se recarga el acuífero, los acuíferos. Llevar a cabo más prácticas de recarga, de infiltración y recarga de acuíferos. Pero aquí hay algo muy importante. En estas prácticas que realicemos, no debemos ver el subsuelo, el acuífero incluido, como una caja negra. Muchas veces pensamos que cualquier lugar es bueno para recargar un acuífero. Eso no es verdad. Tenemos que entender perfectamente la geometría de los materiales en el subsuelo, cómo se distribuyen, cuáles tienen mayor capacidad para permitir el paso del agua, para en esos sitios llevar a cabo la recarga de acuíferos. Pero esto lleva a otra labor muy importante, y es darle seguimiento. No podemos disponer el agua en un sitio y pensar que ya se está recargando el acuífero. No, tenemos que construir obras para darle seguimiento a los caminos que va siguiendo esa agua recargada, para ver cómo va cambiando en cantidad y en calidad hasta el momento en que llega al acuífero y forma parte de un volumen adicional del mismo. Esto es fundamental, porque si no, podemos estar tirando nuestro recurso vital, el agua residual tratada, por ejemplo, a la calle y que no sirva de nada. La calidad del agua que se recarga se supone que tiene que cumplir la norma 127, ¿verdad? ¿O estoy en un error? No, tienes razón. Hay diferentes metodologías. Hay una norma, la norma 015 de la CONAGUA, es la NOM 015 en diagonal, _CONAGUA, me parece 1994, y la 014 también de CONAGUA, que establece los requisitos que se deben cumplir para recargar o agua de lluvia, agua pluvial en el caso de la 015, o agua residual tratada en el caso de la 014. Entonces, todo depende cómo sea el tipo de recarga que se quiera llevar a cabo. Por ejemplo, cuando se recarga desde lagunas de infiltración, no es necesario que el agua que se va a infiltrar cumpla con los requisitos de la NOM 127 y de los muchos requisitos adicionales de calidad que se piden en la norma, en la tabla 1 del anexo de la NOM 014, porque en ese momento se está buscando que se use la capacidad de autodepuración del terreno para que en el tránsito entre la superficie y el acuífero, estos parámetros que pueden estar fuera de norma reaccionen, se diluyan o cambien de manera tal que cuando llegan al acuífero ya tenga la calidad que se exige. ¿No? Como para uso y consumo. Exactamente. En cambio, si usted va a recargar directamente al acuífero, tiene que recargar prácticamente agua potable. Ok. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien, pues si quiere podemos pasar a Sí, sería muy interesante saber asociación. qué hacen en la asociación, y también si los jóvenes pueden acercarse a ustedes, cómo le hacen, qué tipo de cosas podrían hacer y qué perfiles buscan ustedes. Claro que sí. ¿Qué perfiles buscamos?
Buscamos seres vivos. Homo sapiens sapiens. Sí, bueno, no somos tan exigentes. Buscamos personas que quieran colaborar, que tengan deseos de trabajar por su país, por los recursos naturales de su país. Es un gremio, la Asociación Hidrológica Mexicana, el día de ayer cumplió 45 años de ser fundada. En esos 45 años han existido 16 diferentes mesas directivas, si no me equivoco. Yo formo parte de la última. Y entonces lo que buscamos en esta nueva mesa directiva de la Asociación Hidrológica Mexicana es dar solución a, lo dije mal, no podemos ser los que den las soluciones porque no somos una entidad establecida para ello. Pero sí buscamos trabajar y establecer metodologías de solución para compartirlas con los organismos públicos creados con este fin. Ok, se centran más en el método. Nos centramos más en el cómo podemos llevar a cabo, cómo se podría llevar a cabo mejoras en los recursos hídricos subterráneos, tanto en cantidad como en calidad. Okay. ¿Sí? Déjeme comentarle que en la mesa directiva hay gente con diferentes formaciones ubicadas en diferentes instituciones. Tenemos personas que trabajan en Conagua, tenemos personas que trabajan en Comisión Federal de Electricidad, tenemos personas que pertenecen a la academia, a organismos de universidades, la Universidad de Guanajuato, por ejemplo. Tenemos personas que pertenecen al IMTA, tenemos personas que trabajamos en la iniciativa privada. Entonces, nuestro deseo es realmente colaborar desde diferentes aspectos, en capacitación, por ejemplo, en integración con otras asociaciones y sociedades, que para de forma conjunta dar respuesta a esta problemática que existe. Buscamos organizar cursos y foros, por ejemplo, relacionados con yacimientos no convencionales, esto famoso del fracking. Es algo relevante y que a la sociedad le inquieta mucho. Debo comentarle que es normal, cuando hablamos de aguas subterráneas, conocer de manera más o menos certera los primeros 700 o 1000 metros de profundidad en el subsuelo, pero estos yacimientos de gas y de petróleo en general se encuentran a profundidades mucho mayores de 3000, 5000 metros, y entonces existe un gran desconocimiento en el país entre estos 1000 y 3000 metros de profundidad. No estamos seguros de que en ellos existan recursos hídricos subterráneos de buena calidad o de una determinada calidad. Vamos a buscar en la asociación continuar dando cursos y seminarios. Hemos hecho 3, ahora mucho más enfocados a identificar qué tipo de materiales hay, pueden constituir acuíferos o no, qué tipo de calidad de agua pueden existir, para realmente valorar qué tan riesgosa o no puede ser la actividad de explotación de los yacimientos no convencionales. En la asociación estamos totalmente convencidos de que el agua subterránea es un problema de la sociedad, es un problema que tenemos que participar todos, y por eso mismo vamos a buscar en diferentes foros que en estas soluciones participe la gente, participemos todos. ¿Cómo nos pueden contactar? Tenemos una página
Si ustedes en Google ponen Asociación Hidrológica Mexicana, sale el link de inmediato. No sé si lo pudiéramos hacer de una vez. Y ahí ustedes pueden ubicarnos. Nuestra sede está en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que está en el sur de la ciudad, muy cerca de aquí, muy cerca de Ciudad Universitaria, enfrente del Bosque del Pedregal. Entonces, allí nos encontramos. Sin embargo, tenemos representaciones de la Asociación Hidrológica Mexicana en Querétaro, en Sonora, en Hermosillo, en Chihuahua, y además estamos buscando que en estos 32 estados de la República tengamos gente que nos ayude a establecer métodos para resolver los problemas, porque nadie más que el que vive en una región puede conocer con detalle el problema de agua que existe en su región. Claro. Pues muy interesante. Entonces sería cosa que los contacten, me dice que de diferentes perfiles, Así que es. tengan ganas de colaborar, de aprender, me imagino bastante. Sí, por ejemplo, si hay jóvenes interesados en profundizar sus conocimientos en aguas subterráneas y en las diferentes ciencias vinculadas y técnicas vinculadas con las aguas subterráneas, nosotros podemos impartir cursos de muy diferente grado de complejidad para que podamos tener un conocimiento más uniforme y todos podamos platicar de una forma más integrada, ¿no? Ok, y también hay oportunidad como para tesis, si alguien se acerca con ese interés. No somos una entidad académica reconocida por la SEP. Okay. No podríamos dirigir tesis desde la AGM, pero sí es importante comentar que hay académicos Exacto. del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las universidades de diferentes partes de la República, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en donde agremiados a la gente de esas entidades académicas están agremiados a la Asociación Hidrológica Mexicana, y entonces desde ahí podemos contactarlos, conectarlos, y sería muy interesante, por ejemplo, que sus temas de tesis buscaran soluciones a problemas. Sería muy bueno que los estudiantes, y esto lo comento con mucho interés, que los estudiantes en sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, buscaran soluciones. No buscaran caracterizar problemas, diagnósticos, no. Buscaran soluciones a problemas específicos. Eso daría lugar a un avance muy importante y sería fabuloso para la sociedad en general. Pues eso me hace una recomendación muy buena, porque sí es cierto que nos la pasamos haciendo diagnósticos, sí, y de ahí no se pasa. Entonces, qué bueno que tengan como este planteamiento, ¿no? Que piensen en algo que quieran resolver. Existen muchas personas muy capaces en la asociación que podrían funcionar como asesores. Así es. Y hacerlo desde sus universidades, ¿no? Claro. Ok. Bueno, pues creo que ya cubrimos nuestra hora y quizás un poco más, pero la verdad es que ha estado muy, muy interesante. Hay muchos saludos y por ahí un comentario. Hay muchos saludos porque como estamos en vivo, la idea es que la gente pudiera participar. Y tenemos muchos saludos al maestro Raúl Morales Escalante. Es un gusto verlo y escucharlo, de Ricardo Sandoval. Ruth Villanueva, gracias. Saludos al maestro Raúl Morales, siempre muy interesante su plática. José Enrique Torres Corona, saludos en el municipio de Ixtapaluca. Hemos logrado el cambio en la industria, donde se usa agua tratada para sus procesos y el agua de sus pozos se usa para la población. Muy bien, pues muchas felicidades a Ixtapaluca. Manuel Hamchi, saludos. María Rocha, no, aquí dicen algo que es un problema con la señal. Enrique Díaz, así de felicidades. Manuel Ham, lo mismo. Rainer igual. Adriana Borja también. Manuel Ham, muy bien, maestro Morales, saludos. Gracias.
Y ya. Pues sobre todo son como más bien felicitaciones. Muy amables. Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya venido, de verdad ha sido muy, muy instructivo. También yo aprendí muchísimo de esta plática. Y pues muchas gracias. Y, encantado. Bueno, los vemos en la siguiente plática del saber del agua. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.